Hace algunos días la ISAPRE Colmena señaló que comenzó a demandar a algunos de sus afiliados que habrían presentado recursos de protección para evitar el alza de los planes de salud. Para conversar sobre esta situación nos encontramos con el diputado Patricio Rosas. Él representa el distrito 24 de la región de Los Ríos y además forma parte de la Comisión de Salud. ¿Cómo está, diputado? Hola, buen día, ¿cómo estás, Carolina? Aquí estamos en Valparaíso. Venía un poco atrasado por el transporte público, pero estamos aquí, estamos presentes. Sí, diputado, muchas gracias también por este espacio para poder conversar y entender un poco más esta situación que se está generando con la ISAPRE Colmena y que evidentemente pone en alerta a todas las personas que participan del sistema privado, ¿no? Que pertenecen a una ISAPRE. Hace algún tiempo hemos visto que existen estas demandas para evitar el alza de los planes, pero al parecer ahora las ISAPRES también están tomando una posición de poder evitar que esto siga ocurriendo por los efectos económicos que estarían teniendo. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cuáles son los factores que están detrás de este escenario? Bueno, yo creo que ya a esta altura nuestro país tiene muy claro que las ISAPRES son un negocio que no tiene ninguna comparación con un sistema de salud, de protección social, ni nada de eso. O sea, ya hace varios años antes del estallido social, recuerdo que el señor Caviedes, presidente de la Asociación de ISAPRES, decía que no nos pueden obligar a atender más enfermos, decía respecto a las ISAPRES. Y varias declaraciones que han dado los presidentes de distintas ISAPRES, el señor Santander, con todo lo que pasó en Más Vida. eh, la historia se sigue repitiendo porque es el modelo, es un modelo de negocios en que los pacientes, o sea, los afiliados les sirven a la ISAPRE mientras no son pacientes, o sea, mientras no se enfermen, mientras coticen y punto. Entonces hoy día resulta que, dado que en los últimos años, dado las alzas automatizadas que tienen los planes de las ISAPRES, muchos afiliados y muchas afiliadas han reclamado a la Corte Suprema y les ha dado la razón, porque no hay una razón para que les suban los planes, sobre todo entendiendo que las ISAPRES siguen teniendo ganancias que son las ganancias declaradas sobre los 90.000 millones cada año. Entonces, por eso finalmente la Corte Suprema les ha dado la razón. Y ahora resulta que la guinda de la torta, la ISAPRE Colmena va a demandar a sus afiliados que recurran a la Corte Suprema, cosa que me parece miserable, impresentable y todos los adjetivos de ese tipo. Claro, hay un tema que señalan desde esta ISAPRE que tiene que ver con la diferencia entre las adecuaciones que se realizan anualmente y que finalmente derivan en un alza de los planes de salud de las personas y la tabla de factores. Al parecer, lo que estarían señalando desde la ISAPRE es que sería en contra de quienes están realizando estos recursos de protección para la inaplicabilidad de la tabla de factores a quienes ellos demandarían, digamos. Y aquí se genera un escenario complejo porque la tabla de factores fue modificada hace un par de años, si mal no recuerdo, diputado, que tiene que ver con esta modificación que se hizo para terminar con la discriminación de género que existía en los pagos de las ISAPRE. Entonces, esto está en la normativa, de acuerdo también a lo que señala la superintendencia, que es el organismo que fiscaliza que las ISAPRE funcionen de buena manera. Estaría vigente, pero cuando se presentan estos recursos en algunos juzgados, finalmente se termina fallando a favor de las y los afiliados, en donde se termina con la aplicación de la tabla de factores. Entonces, ahí queda un escenario complejo, porque también se genera una discriminación entre quienes tienen la posibilidad de presentar estas demandas ante la justicia y entre quienes no las presentan, y existe también una diferencia entre el pago que realiza cada persona. Así es, por eso es que existe también un proyecto de ley que quedó solo presentado en la legislatura pasada para eliminar la tabla. Y ayer en la Comisión de Salud, una de las cosas que yo ya presenté en la solicitud de citar al superintendente de salud para que dé cuenta de las medidas que va a tomar con Colmena y estos casos. Lo vamos a citar para una próxima sesión. Y además poner en tabla
le solicité al presidente de la comisión que ponga en tabla el proyecto que elimina la tabla de factores. ¿Por qué? Porque si queremos de verdad tener un sistema que funcione en forma solidaria, aun cuando sea privado o público, no podemos estar haciendo discriminaciones dentro de ese sistema. Y los ejemplos que ha estado dando de su conducta la ISAPRE, distintas ISAPRE, esta es una más, muestran que finalmente el objetivo no es previsión social, como dice ISAPRE, la palabra ISAPRE, sino, o sea, previsión de salud, como dice la palabra ISAPRE, sino puramente negocio, porque ya también sabemos acerca de las auditorías que se hacen de los planes cuando las personas son internadas en una clínica, en que se les cobra por un paracetamol cerca de 26.000 pesos. Hay muchas denuncias respecto de los costos elevadísimos que dicen las facturas en las clínicas, que además son dueñas de muchas ISAPRES o participan de empresas relacionadas que son dueñas de ISAPRE. Entonces, esta integración vertical también es un tema que nosotros hemos denunciado, y que finalmente esta ganancia declarada de 80.000 millones al año es en una fracción del negocio, pero tienen otras ganancias relacionadas por ser parte de una cadena que está integrada desde clínicas, el sistema de previsión ISAPRE, farmacia, entonces toda una cadena de servicios que finalmente ganan los mismos. Habrá que ver entonces cómo van esas iniciativas que se están realizando y que usted solicitó por parte de la Comisión de Salud, y también cómo avanza ese proyecto legislativo. Diputado, quería llevarlo también, aprovechando este espacio de conversación, a un tema también de actualidad. Llevamos ya 2 semanas de receso de las actividades escolares. Las y los niños tuvieron estas vacaciones extendidas como una medida para bajar el número de contagios de enfermedades respiratorias, no solo COVID, sino que virus sincicial, influenza, parainfluenza, diferentes patologías que quienes somos mamás sabemos que afectan también a los más pequeños. ¿Cómo evalúa usted que finalmente ha resultado esta medida? En un comienzo fue bastante criticada porque se señalaba que lo último que deberían cerrar serían los establecimientos educacionales, pero había que hacer algo para poder contener esta alza de casos y que estaba saturando el sistema de salud. ¿Cómo lo evalúa usted ya 2 semanas de esta medida? Buena pregunta, Carolina. Mira, la verdad que, a ver, los últimos que cierran son los establecimientos educacionales, cuando entendemos eso y sabemos que van a cerrar en vacaciones de todas maneras. El adelantar las vacaciones no es una gran modificación, y el aumentar una semana, ya en el sur la mayoría de los colegios y escuelas tienen una semana más porque ingresan antes, debido a que el invierno es más duro. Entonces, no hay una contradicción en eso. Segundo, lo que estábamos observando, y que yo creo que cuesta a veces explicar estas situaciones en peras y manzanas, como dicen, es que la curva del sincicial respiratorio, que es un virus que afecta a los menores de 1 año, y los afecta provocándoles un daño muy grave a nivel pulmonar, dejándolos, muchos de ellos asmáticos el resto de su vida. Entonces, deja un daño muy, muy severo. La curva era eh, muy diferente a todas las curvas de sincicial de muchos años anteriores. Comparado con 5 o 6 años hacia atrás, no había habido una curva de un alza tan rápida, tan sostenida y tan vertical. Eso significaba que, dado que hubo 2 años en que los niños no estuvieron expuestos probablemente a una carga viral, al estar en confinamiento, en distintos medios de protección, eso generó aparentemente una sensibilidad mayor o una dispersión mayor y más rápida del sincicial, que siempre está. Ese virus está, en invierno aparece porque las condiciones climáticas hacen que nuestras defensas bajen, y los transmisores la empiezan a transmitir más y se lo transmiten a los niños. En general, sus hermanos se los transmiten a los niños más pequeños o a los niños en las escuelas. Ahora, eso iba tan rápido ascendiendo, que la única forma que había era llevar nuevamente, rápidamente de clase a la casa a los niños por un periodo para que esto se aminore. Ahora, ¿por qué? Porque las UCI pediátricas, que son el efecto más grave que tiene el sincicial, que te provoca un daño pulmonar que necesita que los niños terminen en ventilación, en un soporte en una UCI, ya estaban en pocas semanas llenas las UCI pediátricas.
Y por otro lado, teníamos el COVID que estaba afectando a la población adulta y también a mucho personal de salud. Muchas salas cerradas, camas cerradas por falta de personal. Entonces, se estaba produciendo como una tormenta perfecta entre el COVID de los adultos y el sincicial de los niños. Lo que hemos visto hasta hoy día es que sí ha dado resultado porque se aplanó, dejó de crecer a nivel vertical como venía la curva, se empezó a aplanar y ya tenemos buenos resultados en cuanto a mortalidad infantil también, que disminuyó respecto a lo que venía la semana anterior. Que bueno, habrá que ver entonces cómo se va desarrollando este escenario ya cuando sea el retorno de las y los estudiantes y también de las y los párvulos, ¿no? A los jardines infantiles que pueden ser los más afectados y también confiar en que el tiempo y ya la llegada más pronta de la primavera ayude a disminuir este alto índice de contagios en los más y más pequeños de la población. Muchas gracias, diputado, por este espacio de conversación y por darnos un contexto para estos dos temas que han estado ahí en el debate ciudadano.